Hola compañeros, continuamos con el segundo videito, ¿sale? Vamos a hablar de los principios generales o estas como, digamos, axiomas generales del modelo cognitivo, ¿ok? El primer principio general es que debemos de considerar que los fenómenos cognitivos o los procesos cognitivos que hablábamos hace un momento son muy parecidos a los que vemos en las computadoras, ¿ok? Es decir, tenemos una especie de entrada, una especie de procesamiento, así como ven un poco ahí en la imagen, ¿no? Ven como alguien que está dentro, ¿no? Conectando cables aquí y allá. Y luego hay una salida, ¿ok? Hay un momento en el que tenemos que emitir parte de cómo se procesó ese dato en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, digamos que esta analogía con las computadoras viene desde hace tiempo. Casi desde que inicia, ¿no? El modelo cognitivo, por allá de 1945 ya empezaba a perfilarse el modelo cognitivo, aunque toma mayor impulso, como les decía, por acá de 1990, y toma realmente auge fuerte o importante, al menos en países como los nuestros de habla hispana, por acá del 2000, ¿no? Para enfrente. Entonces, vean cómo para la escuela cognitivo, para el modelo cognitivo que se retoma en la psicología educativa, podemos pensar que hay una transformación que hace nuestro cerebro, nuestro órgano cerebral, de las entradas, como cuando en una computadora tenemos un input a través del teclado o un input a través de un lector óptico o un input a través del mouse, ¿no? Todos esos son como elementos de entrada que le das a tu procesador de la computadora, ese Core i3, i5, i7 que tiene tu computadora en físico. Tú le das datos de entrada, ¿no? Para que los pueda usar y los pueda, eh, queramos transformar, ¿no? En transformarlos en cierta otra simbología. Lo importante acá es cómo vean ustedes que la computadora, al igual que un cerebro humano, debe de hacer una transformación del dato, modificarlo. Recuerden que las computadoras trabajan con información digital, ¿se acuerdan? Dígitos de 1 y 0. Entonces, todo lo que vemos en una computadora está realmente traducido en lenguaje de unos y ceros, este lenguaje binario, ¿no? Entonces, nuestras computadoras o la creación de las computadoras es algo muy similar a lo que pasa en el modelo cognitivo con la mente humana. Es decir, necesitamos información que pueda en su momento introducirse en el cerebro humano y a partir de ello es como se pueden ejecutar algún tipo de operación. Si ustedes, por ejemplo, tienen de nacimiento alteraciones en el nervio auditivo, va a ser muy difícil que puedan escuchar, ¿ok? O sea, que puedan desarrollar la escucha humana y por lo tanto el habla humana. Vean cómo se requiere una entrada, ¿sí? Un cierto input al cerebro para que éste sea pues también como nutrido, con cierta simbología. Y estas operaciones que pueden hacer las neuronas, las células especializadas, pues puedan entonces sí, interpretar esa información de la manera más apropiada, ¿no? Recordemos que tanto una computadora como un cerebro humano tienen formas, eh, formas para mostrar los resultados o las respuestas. Si ustedes, por ejemplo, hacen, no sé, como en esto, una PowerPoint, ven que sus resultados son imágenes que están ahí, que entran, que desaparecen, etcétera, ¿no? En el caso de los cerebros humanos, la mayoría de las respuestas que ejecutamos son motoras. Si ustedes quieren emitir una opinión sobre algo que están mirando, una película buena o mala, su emisión de la respuesta va a ser motora, porque la tienen que hacer a través de la lengua, los labios, los dientes, etcétera. Entonces termina siendo una ejecución motora, aunque saquen aire de sus laringes, de sus faringes, y tiene una implicación como una respuesta, ¿no? Si ustedes van caminando por la calle y de pronto se encuentran con un pequeño escalón y como que andan tambaleándose o queriendo caerse, la respuesta para evitar caerse ante ese terreno mal diseñado es tratar de mantener el equilibrio. Entonces la respuesta sigue siendo motora. Si ustedes tienen que escribir algo
ahorita en su celular, mandar un mensaje, algo que pensaron que es bueno contarle o chismearle a alguien, lo hacen con sus dedos, ¿ok? Es una respuesta motora. Entonces, si se fijan, tanto en la computadora como en nosotros hay estas entradas a través de espacios como específicos. En el caso de la computadora, la entrada es un mouse o un lector óptico. En el caso de los humanos, son los ojos, los oídos. Pero luego los dos procesan el dato, lo cambian, ¿ok? Lo modifican, la computadora dentro del procesador y nosotros adentro del cerebro. Y luego hay una respuesta. Pero esa respuesta también está unida al cerebro. En este caso, pues para nosotros, nuestros brazos, nuestros músculos, nuestros nervios motores, pues están unidos, ¿no? Otro de los principios es que si nosotros queremos entender cómo sucede el aprendizaje, cómo sucede la memoria, cómo sucede la emoción, em, tendríamos que entender que esto que vemos como lo vemos como completo llamado emoción, en realidad tiene pequeñas operaciones internas, como lo que les decía hace rato con la costurera. La costurera ha tenido que unir, junto con otro colectivo de costureras, varias piezas para formar una camisa. En este caso, para poder entender cómo se logra el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, el odio, tenemos que pensar que hay pequeñas operaciones chiquitas que tuvieron que unirse y todas juntas forman esa operación gigantesca, más compleja, ¿no? En ese sentido es donde aparece este principio que dice un número relativamente pequeño de procesos elementales subyace a toda la actividad cognitiva. La meta de todos los neurocientíficos hoy en día es encontrar esas partes pequeñas, ¿no? Como entender por qué esas pequeñas operaciones son tan necesarias. Una de las áreas que más nutre a la neurociencia o lo ha hecho desde el principio es la neuropsicología, porque la neuropsicología es la neurociencia aplicada. La neuropsicología, a diferencia de todas las otras neurociencias, es la única que trata con pacientes. Todas las demás hacen experimentos, ¿no? Pero nosotros no. Nosotros atendemos pacientes que han tenido un accidente cerebral, un trauma craneoencefálico, un tumor cerebral y vemos qué pasa con el paciente, qué pasaba antes cuando tenía su cerebro completo y qué pasa ahora cuando su cerebro está incompleto. Vean que nuestra intención es encontrar cómo los pequeños y elementales procesos se han alterado a partir de una lesión. Eso nos da una explicación de qué le pasa al cerebro cuando no tiene ese pedazo, ¿no? Esa parte o esa sección. Entonces, como pueden ustedes ver acá en la diapositiva, dice que la actividad cognitiva que media entre el estímulo y la respuesta se concibe como un flujo continuo susceptible de ser descompuesto en diferentes procesos, lo que a su vez pueden también ser descompuesto en otros. Es decir, cuando vemos un paciente con daño cerebral, y vemos que ya no puede hablar o que ya no puede moverse, entendemos que se han alterado sus procesos. Ahora hay que ver cuáles subprocesos son los que se lesionaron y si estos subprocesos existen en todos los humanos, ¿no? En todos los cerebros humanos. Esa es la pregunta más interesante. Si esto se dañó en esta persona gracias a esta lesión, ¿podría dañarse igual en otro humano? Por supuesto, la idea es que al encontrar estos pequeños procesos podemos entender mejor la actividad cognitiva grande, ¿no? O sea, si queremos entender cómo las personas piensan, tenemos que ir como desmenuzando el proceso grande llamado pensamiento en pequeñas operaciones, ¿ok? Y ya que las tengamos todas, entonces podremos entender mejor la actividad cognitiva que hacemos los humanos, ¿no? Otro principio importante, colegas, es que estos procesos individuales operan de forma, digamos, bien establecida, bien organizada. El cerebro humano ha tenido millones de años para poder perfilar sus propias operaciones y hacerlas cada vez más finas. Es decir, para que ustedes memoricen algo, pues pasamos millones de años perfeccionando este cerebro, ¿no? Que actualmente nos ayuda a memorizar un número de teléfono o el nombre de alguien. Pasaron millones de años para que ustedes pudieran usar sus capacidades verbales con esta precisión para traer palabras específicas y no equivocarse al momento de sacar nuevas palabras, ¿no? Palabras que acaban de aprender.
En ese sentido, aquí aparece en la diapositiva, colegas, un ejemplo muy claro de cómo el proceso, por ejemplo, de memoria, si lo vamos a tomar como ejemplo, vamos a tomar ese ejemplo. La memoria humana, como ustedes saben, tiene diferentes como operaciones y estas suboperaciones, al menos una de las explicaciones de cómo funciona la memoria, se le llama memoria o modelo de multialmacén. ¿Qué es esto que tiene aquí en pantalla? Creemos que la memoria humana tiene al menos tres momentos en los cuales registra la información y la guarda, ya sea un registro sensorial, una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Cada una de estas sucede de manera muy organizada, muy específica dentro del cerebro humano. No es nada sencillo, ¿no? Llevar a que cada uno de estos registros sea preciso y sea exacto. Todo esto, vuelvo, se le conoce como la teoría del multialmacén o por almacenes. Es uno de los modelos. Hoy en día ya existen varios modelos diferentes que tratan de explicar otras capacidades de la memoria. A lo que vamos es que este principio, el principio acerca de los procesos individuales que son de forma organizada, a lo que se refiere es que entendemos que incluso un proceso que puede parecer tan básico, tan sencillo como la memoria, requiere altos niveles de organización, como cuando hacemos la camisa en una maquila. Necesitamos que esa costurera cosa solamente eso y no se ponga a coser lo que ella quiera, sino que ella cosa siempre los puños de las mangas y aquella otra costurera en la misma línea de producción cosa al mismo momento las bolsas frontales, ¿no? O aquella otra cosa los cuellos, para que en su momento todos puedan trabajar organizadamente. Entonces el cerebro humano y las operaciones que realiza deben tener esta especie de como danza perfecta, ¿no? En donde se noten que todos están altamente organizados. Y por supuesto hay que entender que pues el cerebro puede hacer muchas cosas, colegas, pero tiene limitaciones, ¿ok? Es decir, aun cuando queramos decir que no, es que la fuerza de voluntad y que todas las personas pueden hacer todo, eh, partimos de la idea que existe una gran plasticidad cerebral, una gran capacidad neurológica, pero aún así hay limitantes. Nuestro cerebro, por ejemplo, sometido por años, por ejemplo, a falta de nutrición, o un cerebro que está sometido por muchos años a consumo de sustancias como el tabaco, el alcohol, la cocaína, las anfetaminas, va a llegar un momento en que no puede soportar más. Hay que entender también, colegas, que así como ustedes compran computadoras cada vez más potentes, por ejemplo, ahorita yo tengo una con Core i7. A lo mejor las de ustedes andan también en Core i5, por ejemplo. Eso quiere decir que tienen un procesador muy potente, tienen una capacidad de memoria y de trabajo importante, pero también existen otras computadoras que no tienen tanta capacidad. Si asumimos que la mente humana es similar en este modelo, es similar a la computadora, también tenemos entonces cerebros humanos que tienen más capacidades y otras que tienen menos. Por lo tanto, esta, digamos, como analogía con la computadora, digamos, tiene cierta condición similar a lo que vemos pues todos los días con una computadora, ¿no? Las computadoras se pueden también saturar. Las computadoras también se detienen en su procesamiento en algún momento si es demasiada la información, cuando lo sobrecargamos o lo sobreexcitamos, ¿no? O lo calentamos. Entonces, en ese sentido, también la mente de las personas, el cerebro de las personas también puede en algún momento, digamos, no tener capacidades suficientes por diferentes circunstancias. En este caso podemos hablar de que un procesador infantil, si llamamos así el cerebro de los pequeños, bueno, pues tiene ciertas capacidades, pero no todas las capacidades que tiene un cerebro adulto. Y al contrario, ¿no? El cerebro de una persona de 70 años tiene ciertas capacidades de procesamiento que no tendrá el cerebro de un niño de 6. Entonces, esta diferencia implica que también, si se fijan, los procesos de enseñanza y de aprendizaje que propone la psicología del aprendizaje se tienen que ajustar, se tienen que personalizar al tipo de individuo que estamos tratando de llevar a un aprendizaje o a una adquisición de saberes, de habilidades o de destrezas. Hasta ahí dejamos los principios, colegas, y le seguimos luego en nuestra clase. Voy a tratar de subir en un momento los videos para que los puedan ver y que puedan ayudarme a contestar un pequeño cuestionario de 5 preguntitas. ¿Sale? Gracias.